Salvete Discipuli. Soy el tutorísimo, tu profesor favorito, y en este vídeo vamos a ver la primera unidad del curso, que es la organización política de las sociedades. Para ello vamos a hacer uso de la presentación que os voy a enseñar a continuación y de estos apuntes fantásticos con el camarada Kim. Ambos los tenéis disponibles en el aula virtual para su descarga o consulta. Así que vamos ya con ello. Aquí estamos. La unidad 1, Organización Política de las Sociedades, con el Capitolio de los Estados Unidos de América, no la Casa Blanca. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a ver qué es el Estado y cuáles son sus características. Vamos a ver cómo son las relaciones internacionales entre los Estados, cómo es un Estado, su organización interna, en concreto que nos interesa, que es España, su organización territorial, también su organización externa, en qué organismos está incluida España, sobre todo pues la Unión Europea, que es también la que nos interesa, y por último un pequeño epílogo con las ONGs u organizaciones no gubernamentales. Pues venga, vamos a empezar con el Estado como organización política de la sociedad. ¿Qué es el Estado? El Estado no es otra cosa que el conjunto de las instituciones que organizan la vida de un territorio y la población de un territorio. Es eso, el conjunto de las instituciones. Por lo tanto, el Estado va a tener tres elementos fundamentales, los que tenéis aquí en verde: la población, el territorio y el poder que ejerce sobre ambos dos. Vamos a empezar por lo fácil. ¿Qué es el territorio? Es el lugar el lugar delimitado por unas fronteras en el cual el Estado ejerce su poder. ¿Qué es la población? El conjunto de habitantes que viven en este territorio y los cuales tienen una serie de derechos y obligaciones que le otorga el Estado. Ambos dos, el territorio y la población, están bajo el poder del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado ejerce su soberanía o ejerce su autoridad, obliga a todo aquel que resida en este territorio o que sea ciudadano de dicho Estado. ¿Y cómo ejerce el poder? Pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuántos estados existen en el mundo? Pues un montón, existen 195 estados, por lo tanto vamos a tener un montón de territorios. Y aquí os he traído en esta presentación pues una división de territorios muy curiosa, que son las fronteras, que esas son las delimitaciones de los territorios. Fronteras famosas como la de México y Estados Unidos, que es un muro enorme, la de Corea del Norte y Corea del Sur, que es la más militarizada del mundo, y este es el único sitio por el que se puede pasar sin que te peguen un tiro. Bueno, aquí también te pegan un tiro, pero ustedes me entienden, ¿no? Donde se negocian entre las dos. En Europa también tenemos de estas, como por ejemplo la de Macedonia del Norte y Grecia, así de fortificada para que no se cuelen los refugiados sirios, o incluso más cercana a nosotros, la que tenemos con Marruecos nosotros en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, como en este caso que tenemos una doble valla. Algunas también más curiosas son la de Israel y Palestina, que es un muro enorme de hormigón de casi 10 metros de altura, pero también existen fronteras más amables, como esta de los Países Bajos y Bélgica, que es simplemente pues una fila de adoquines en el suelo, o esta entre Canadá y Estados Unidos, esta en concreto solamente entre Canadá y Estados Unidos, que no es otra cosa que una línea pintada en el suelo, en el estado de Vermont. ¿Los estados han sido siempre los mismos? No, han ido variando a lo largo de la historia. Los estados se crean y se destruyen, ¿no? Como al contrario que la materia. Y aquí hay dos ejemplos, por ejemplo, vamos a hablar. Dos ejemplos muy paradigmáticos de cómo se han creado estados por la unión de estados previos. El caso de las unificaciones italiana y alemana que ocurrieron en el siglo XIX y que estudiaréis en cuarto de la ESO. Ahora bien, también se pueden crear estados mediante la secesión de un estado de origen, ¿no? O sea, todos los movimientos separatistas de Europa, en este caso, que es el ejemplo más cercano que tenemos, lo que buscan es formar un estado propio, ¿no? Y esto sería el mapa de Europa si todos los movimientos secesionistas triunfasen. Y bueno, no hay que irse muy lejos, ¿no? Para saber que en España, por ejemplo, tenemos a los catalanes y a los vascos que quieren formar, algunos de ellos quieren formar un estado propio. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Pues son muchas. O sea, ¿cómo ejerce el poder el Estado? ¿Cómo obliga a sus ciudadanos? Pues de diferentes maneras. Vamos a hacer aquí un pequeño listado de cuáles son las funciones principales de los estados, poniendo como ejemplo el Estado español. El Estado tiene que dictar, una de sus funciones es dictar las leyes, que así regulan las relaciones que tiene la población. Lo hace en España el Parlamento, lo hacen las Cortes Generales.
El Estado también vela por el cumplimiento de las leyes, hace cumplir las leyes y juzga a los que las incumplen. Esto lo hacen los tribunales de justicia y aquí tenemos el Tribunal Supremo. El Estado tiene que mantener el orden, porque si no todo esto sería un caos. Tiene que mantener el orden en el interior, dentro de sus fronteras. Lo hace con los fuerzos y Dios mío, qué inclusivo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen el monopolio de la violencia, mientras que en el exterior, o sea, la defensa frente a agresiones de otros estados se la encomienda al ejército. Aquí tenemos una foto de el incidente del islote Perejil, que ocurrió antes de que vosotros nacierais. Buscadlo, que es muy interesante. El Estado también establece relaciones internacionales con otros estados, y esto lo hace mediante la diplomacia, con un cuerpo de embajadores y de embajadas en todos los países del mundo. Esta en concreto es la embajada más antigua del mundo que existe, que es la embajada española ante la Santa Sede en Roma. El Estado también tiene que recaudar impuestos a los ciudadanos y a las empresas para poder financiar los servicios públicos. Esto lo hace el Ministerio de Hacienda. Aquí lo tenemos, terrorífico. El Estado también dirige la economía, es el que establece las regulaciones necesarias y el que indica, pues, sobre todo, cómo invertir o cómo se reparten los fondos. Y esto lo hace también el Estado, y en concreto os he puesto una foto del Banco de España que se encuentra en la Plaza de Cibeles, en el centro de Madrid. ¿Y para qué quiere todo este dinero el Estado? Pues para administrar los servicios públicos que ofrece, que de esto hablaremos más adelante en sucesivos temas, así como la construcción de infraestructuras. Aquí tenemos esta cárcel, o sea, quiero decir, este Instituto de Educación Secundaria tan familiar para nosotros, tan fantástico. Ya hemos visto cómo ejerce el poder el Estado, y ahora este poder se suele dividir en tres categorías. O sea, para ejercer todas estas funciones que hemos enumerado, el Estado lo hace de diferentes maneras. No todo el poder del Estado es el mismo, sino que hay una división tradicional en tres poderes desde el siglo XVIII, que son los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo es aquel que aprueba las leyes, el poder ejecutivo es aquel que las aplica y el que gobierna, y el poder judicial es el que vela por su cumplimiento, o sea, es el que juzga a los que la incumplen. El poder legislativo, la institución que lo representa es el Parlamento, en España al Parlamento se le llaman las Cortes, el Ejecutivo es el Gobierno y el Judicial son los tribunales de justicia. Y luego, en los estados se pueden clasificar de 1000 millones de maneras en función de la variable, pues, que establezcamos, ¿no? Pues en función del jefe del Estado, una monarquía, una república, en función del acceso al poder, dictadura, democracia, del sistema electoral, de cómo se organiza territorialmente, su religión, etcétera, etcétera. Esto es para que sepáis que existen estas y existen más clasificaciones de los estados. Y en concreto, la que hemos visto antes del sistema de acceso a poder, tenemos estados autoritarios y democráticos. Los que nos interesan a nosotros son los democráticos. ¿Por qué se caracteriza un estado democrático? Pues por una serie de principios, los cuales los más importantes son: uno, que son un Estado de Derecho, o sea que existe una ley suprema en la que se subsumen todos los demás, o sea, incluidos los ciudadanos, que la ley más importante suele ser la Constitución. Existe una soberanía popular, o sea, la soberanía proviene del pueblo, la soberanía entendida como el poder último. Para elegir a los poderes del Estado se hace mediante unas elecciones que deben ser libres, o sea, en la que haya libertad ideológica, y por último, que la división de poderes de la que hemos hablado sea efectiva, o sea, que sea real, que no estén, que un mismo poder no resida en la misma persona, o sea, más de un mismo poder, o sea, que una misma persona no sea a la vez gobierno y sea legislativo, o sea, que una misma persona no pueda juzgar y crear las leyes. Y aquí tenemos, pues, un esquema diferente, ¿no? Por lo tanto, un sistema democrático está basado en la igualdad ante la ley de oportunidades y de derechos, o sea, todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales ante la ley y todos tenemos, supuestamente, las mismas oportunidades. Un sistema democrático también está basado en la justicia, es un estado de derecho, todo el mundo, personas, grupos, comunidades, lo que quieras, se subsumen a la ley. Y por último, en un sistema democrático hay libertad.
Sobre todo, libertad, esta es la más importante, en la participación en la elaboración de normas que regulen la conducta, o sea, libertad en la elaboración de leyes. Las leyes las elaboran nuestros representantes y debemos ser libres para elegir a dichos representantes. En España, la Constitución que está en vigor es la de 1978, ya que os he puesto un ejemplo con el artículo 27 que regula el acceso a la educación. ¿Cómo se reparten los países según si son democracias o países autoritarios? Pues más o menos aquí lo tenéis, en verde las democracias y aquí nuevamente en verde las democracias. Dependiendo a quién le preguntes, pues te dirá que unos países son más democráticos u otros. En cualquier caso, en el mundo occidental a España se la considera una democracia y además una democracia plena. Luego tenemos los regímenes autoritarios, por ejemplo, aquí mi primo Kim de Corea del Norte, que hace unos desfiles que te caes de culo. Por lo tanto, tenemos que el Estado tiene ese conjunto de instituciones que regulan la sociedad y tiene tres elementos fundamentales. El territorio, delimitado por fronteras, una población que es el conjunto de individuos que tienen unos mismos derechos y obligaciones, y un poder que actúa sobre los otros dos, el cual podemos dividir en ejecutivo, que ejecuta las leyes, las aplica, el legislativo, que las crea, y el judicial, que juzga a las que las incumplen. Entre las funciones del Estado hemos visto que están dictar y hacer cumplir las leyes, mantener la seguridad tanto dentro como fuera de las fronteras, establecer relaciones internacionales, recaudar impuestos para dirigir la economía y así financiar los servicios públicos e infraestructuras. Por último, los estados pueden ser democráticos o autoritarios, y en los estados democráticos se caracterizan por ser estados de derecho, en los que prima la ley, en los que la soberanía es popular, o sea, el poder último reside en el pueblo, y en los que los gobernantes se eligen mediante unas elecciones libres, o sea, con diversidad ideológica. ¿Qué tal vamos? Supongo que bien. Así que vamos a continuar ahora con el punto 2, las relaciones internacionales entre estados. Aquí mi primo Kim nuevamente con Donald. Primero vamos a hablar de las relaciones políticas. En general, en el mundo, entre todos estos estados existen una serie de relaciones entre todos ellos. Ahora bien, a nivel global, ¿cuáles son las características fundamentales de las relaciones políticas? Pues son estas, ¿no? ¿Quién gobierna el mundo? Básicamente, ¿quién es la policía del mundo? Los Estados Unidos de América. ¿Cómo lo hacen? Por un vasto dominio militar. Aquí tenemos un tanque M1 Abrams fantástico, precioso. Y los Estados Unidos, digamos que tienen la preponderancia, tienen la primacía en la política internacional. Son los que dirigen la política internacional. Tanto por ser la primera potencia, económica, como cultural, como sobre todo militar. En este mapa podéis ver todas las bases militares conocidas que tienen los Estados Unidos en todo el mundo a fecha de 2020. Y además, aparte de ello, los Estados Unidos tienen un mogollón de aliados que son todos miembros de la misma alianza que es la OTAN, de la cual nosotros también formamos parte desde el año 82. ¿Quién lucha contra esta hegemonía? Pues tenemos dos actores fundamentales. Uno es el islamismo, sobre todo el islamismo radical, que en los últimos años, desde el año 2001 con los atentados del 11 de septiembre, pues es protagonista también de la política internacional. Y bueno, gran protagonistas de este islamismo pues tenemos a la República Islámica de Irán, o el Estado Islámico que opera en Oriente Medio, o los talibanes que recientemente se han hecho con el poder en Afganistán. Por otro lado, tenemos el otro estado que puede hacer sombra y que yo creo que va a hacer sombra en las próximas décadas a los Estados Unidos, es la República Popular China, que también está creciendo como potencia económica y se está armando y convirtiéndose en la gran potencia militar de Asia, como podéis ver aquí, en este desfile también maravilloso. Si una cosa hacen bien los asiáticos es hacer desfiles. Y digamos que es lo que pues son los dos actores que digamos ponen en entredicho la hegemonía de los Estados Unidos. En respecto a las relaciones económicas, podemos distinguir tres grandes grupos de países: los países desarrollados, los países en vías de desarrollo y los países subdesarrollados. En este mapa los países vienen coloreados en función de su IDH o índice de desarrollo humano. Cuanto más verde sea, más desarrollado está el país, y cuanto más rojo, menos. Así pues, podemos ver que las zonas más desarrolladas del mundo son Norteamérica, Europa Occidental, Japón y Australia y Nueva Zelanda. Mientras que tenemos una serie de economías emergentes en Asia y en Sudamérica, y una zona bastante pobre en algunos países de Asia, del Caribe y sobre todo del África subsahariana. Hay que hacer notar
a los BRICS, que forman parte de las economías emergentes. Ya hemos visto que los países desarrollados son estos de aquí. Y luego dentro de los países en vías de desarrollo hay 5 que destacan, que se les llama los BRICS, que es un acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Dentro de esos países en vías de desarrollo, que son países que están creciendo mucho y que en un futuro pueden llegar a ser potencias tanto políticas como sobre todo económicas, pues estos 5 destacan bastante. De hecho, de China, por ejemplo, ya hemos hablado. Y luego ya por último, pues tenemos los países pobres que están en el pozo. En resumen, la situación mundial en tema de relaciones internacionales a nivel político lidera a Estados Unidos y le cuestionan el islamismo y los chinos. A nivel económico tenemos países ricos que son además los países capitalistas, unas economías emergentes en las que destacan los BRICS y unos países pobres que están explotados por las economías capitalistas. Vamos a ver ahora los estados y la globalización. ¿Qué entendemos por globalización? Globalización es un sistema global, es un sistema mundial en el cual todos los países están intercomunicados y son interdependientes entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ocurra aquí en Nueva York una cosa pequeña que ocurra en Nueva York va a afectar a todo el mundo. Una cosa que ocurra aquí en Japón también va a afectar a todo el mundo. Digamos que todos los países son interdependientes entre ellos. Y esto además, ¿cómo se ve? Pues que todos los países se relacionan con absolutamente todos los países. Aquí tenemos a los Estados Unidos, nuevamente y relacionado con el tema anterior, firmando un tratado con Israel y países del Golfo Pérsico. Cuando los acuerdos son entre pequeños países se llaman tratados y convenios, pero lo más normal en un sistema global son las organizaciones supranacionales o internacionales que agrupan a muchísimos países. La más importante de ellas, por ejemplo, es la ONU, que agrupa a prácticamente toda la totalidad de estados del mundo, 193 de 195. Y de hecho de la ONU vamos a hablar más adelante. Pero hay otras que también son muy importantes, por ejemplo, la Unión Europea, de la cual formamos parte nosotros, o la Liga Árabe, que agrupa a todos los países de cultura árabe del norte de África y de la península arábiga, o también organizaciones que son más de tipo económico, por ejemplo la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que son los países, los mayores productores de este recurso natural del mundo. Y decíamos que dentro de estas organizaciones internacionales la más importante son las Naciones Unidas. Pues vamos a hablar muy brevemente de ella. Esto es el logotipo de las Naciones Unidas con una proyección cenital, si se acuerdan del vídeo anterior, y este color azul clarito característico suyo. Tiene su sede en Nueva York, esto de aquí, con todos estos banderotes. Aquí está Españita, por cierto. Y la ONU se fundó en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. Entre sus objetivos de la ONU están fundamentalmente mantener la paz y la seguridad internacional y asegurar la cooperación entre los diferentes estados y el respeto a los derechos humanos. Es por ello que la ONU intenta resolver los conflictos mediante reuniones, mediante diálogo, mediante conversaciones. Aquí tenemos la Asamblea General de la ONU y luego donde cada país tiene un asiento y un voto, y luego tenemos el Consejo de Seguridad, que es el órgano que realmente es importante de la ONU, en el cual están representados las 5 grandes potencias militares del mundo, más otros 10 países que se van turnando. Entonces, la ONU, cuando interviene, la ONU suele intervenir de manera pacífica, pero cuando es necesario usar la fuerza, pues tiene un cuerpo militar que se llama los cascos azules, formado por soldados de los países miembros. Estos en concreto son soldados españoles que están en una misión de la ONU. Pero por lo general la ONU sí que es cierto que suele intervenir mediante una serie de organizaciones o de agencias que forman el sistema de las Naciones Unidas, cada una especializada en un ámbito. Por ejemplo, la UNESCO en la cultura, la Organización Mundial de la Salud, la World Health Organization, en el tema de la salud, que esta la tenemos hasta en la sopa últimamente. ¿Qué más? UNICEF, que se dedica a la infancia. La OACI se dedica al espacio aéreo. La FAO se dedica a la alimentación y la agricultura, y así con todo. Hay muchísimas agencias de la ONU, el Banco Mundial, que da financiación a los países pobres. Y mediante estas agencias la ONU opera en la mayoría de los países. Así pues, la globalización, recapitulando, es un sistema mundial de interdependencia entre todos los estados. Estos estados se relacionan o bien mediante tratados o bien mediante organizaciones internacionales. De ellas, la más importante es la ONU, que se crea en 1945, busca la paz, la seguridad y la cooperación entre sus miembros y suele actuar mediante agencias como la UNESCO, la OMS, etc.
Seguimos con la organización territorial de España, con esta foto fantástica de la Plaza de España de Sevilla. ¿Cómo se organiza España de manera políticamente, digamos, desde abajo hasta arriba, desde lo más pequeño hasta lo más amplio? Pues esto viene recogido en el título octavo de la Constitución. La unidad más básica es el municipio, que es un núcleo de población que ejerce su influencia sobre un término municipal, ¿no? Digamos que si lo hacemos un paralelismo con los territorios, o sea, con los estados, el término municipal es el territorio y sus límites es su frontera. En España hay algo más de 8.000 municipios. Y estos municipios se gobiernan mediante, bueno, aquí tenemos los municipios de la Comunidad de Madrid y aquí tenemos arriba donde vivimos nosotros. Los municipios los gobierna un ayuntamiento, aquí tenemos el de arriba que está al lado del García Lorca, y que está formado por una serie de concejales y un alcalde. Este es el alcalde de Rivas, estos son los concejales de su equipo de gobierno y este es el término municipal del que hablábamos antes. Así pues, un ayuntamiento lo forman concejales y alcalde elegidos por los vecinos del municipio y gobierna sobre el término municipal con una serie de concejalías, cada una de un ámbito diferente. Después tenemos las provincias, que no es otra cosa que el siguiente nivel administrativo que hay en España, y es una agrupación de municipios. Volviendo un poquito para atrás, aquí tenemos que el conjunto de todos estos municipios con todos estos colorines forma la provincia de Madrid. Y las provincias las gobierna una diputación provincial que sus funciones son muy limitadas y se dedican sobre todo a proveer de servicios a los municipios que no pueden pagárselos. La división provincial en España es relativamente moderna, ya que antes, como podéis ver aquí, en el siglo XV teníamos una división en reinos y esto que son circunscripciones fiscales. Fijaos que tiene que ver poco con lo que hoy en día o cómo son las provincias ahora. De hecho, la división actual que se está aquí, olvídense de los colores, sino únicamente las provincias, viene de un ministro del gobierno que fue Javier de Burgos, la hizo en 1833 y se mantiene hasta el día de hoy, con la única modificación de que hoy en día las Islas Canarias forman dos provincias en lugar de una. Por último, tenemos las comunidades autónomas, que es la manera que tiene el Estado de descentralizar su poder. O sea, el gobierno central reparte el poder con las comunidades autónomas. ¿Cuántas comunidades autónomas hay? 17 más las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que aquí no aparecen. Cada comunidad autónoma tiene una serie de instituciones y de competencias que vienen recogidas en un documento fundamental que es el Estatuto de Autonomía, en el cual se regulan sobre todo sus instituciones. ¿Cuáles son todas las instituciones que tienen todas las comunidades autónomas? Tienen un Parlamento autonómico que se suele llamar Asamblea, este de aquí es la Asamblea de Madrid, que está en Vallecas. Tienen además un gobierno que se le suele llamar consejo y que está formado por consejeros. Aquí está el gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol y un presidente que encabeza el gobierno. En este caso aquí tenemos a Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, con su equipo de consejeros. Así pues, de abajo arriba tenemos los municipios gobernados por un ayuntamiento, un alcalde y unos concejales en un término municipal. Las provincias, agrupación de municipios gobernadas por diputaciones provinciales. Y por último, las comunidades autónomas, ejemplo de descentralización del Estado, organizadas según lo que venga en su estatuto de autonomía y con unas instituciones que son la Asamblea, el presidente y el gobierno formado por consejeros. Seguimos ahora, más arriba todavía, a la Unión Europea. La Unión Europea es una de esas organizaciones internacionales o supranacionales de las que hablábamos un poquito más adelante. La Unión Europea hoy en día la forman estos 27 miembros, antes éramos 28, pero se fue el Reino Unido, y viene de lejos, viene del año 1957. Se crea aquí en el Tratado de Roma. La Unión Europea en un primer momento la formaban únicamente 6 países, estos que tenéis aquí en negro: Italia, Francia, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y la República Federal Alemana. Pero ha ido creciendo, ha ido ampliándose sucesivamente y hasta llegar al día de hoy. Nosotros entramos, por ejemplo, en el año 1986 junto con Portugal. Y la única vez que alguien se ha marchado ha sido el Reino Unido en enero del año pasado. ¿Cómo se gobierna la Unión Europea? Bueno, antes de decir cómo se gobierna la Unión Europea, tenemos que ver que la Unión Europea ha alcanzado una serie de logros, fundamentalmente la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, la creación de la moneda común, el euro, que no todos los países tienen, y la reducción de los desequilibrios entre sus miembros, sobre todo mediante el reparto de fondos. ¿Cómo se hace esto?
con una serie de instituciones. ¿Cuáles son las más importantes? La primera, el Parlamento Europeo, la que forman los eurodiputados, que es el poder legislativo de la Unión Europea, la que aprueba las directivas. Después tenemos el Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo. El Consejo Europeo lo forman los jefes de Estado y de Gobierno, que es el que define las políticas generales, mientras que las políticas específicas lo hace el Consejo de la Unión Europea, que es la reunión de los ministros concretos de cada ramo. Si hay que hacer una política agrícola, se reúnen los 27 ministros de Agricultura. Si es una política de defensa, los 27 ministros de Defensa. Y así con todo. ¿Quién es el poder ejecutivo en la Unión Europea? La Comisión Europea. Es el, entre comillas, gobierno de la Unión Europea formado por 27 comisarios. Y por último, quien vela porque las leyes de la Unión Europea se cumplan, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este de aquí, por ejemplo, es el Parlamento Europeo que tenemos en Estrasburgo y aquí tenemos mucho más detalladas cada una de estas instituciones de las que os he hablado. Los dos consejos, Europeo y Unión Europea, no confundirse, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay más instituciones, como el Banco Central, el Tribunal de Cuentas y algunas más, pero estas 5 son las básicas y las que tenemos que saber. Así pues, Unión Europea, 27 países desde el año 57 en el Tratado de Roma, entre sus logros la libre circulación de personas y capitales, la moneda común y la reducción de los desequilibrios, y sus 5 principales instituciones son el Parlamento, los 2 consejos, la Comisión y el Tribunal de Justicia. Terminamos ya hablando de las organizaciones no gubernamentales, también conocidas como las ONGs. Como su propio nombre indica, son organizaciones que no dependen de ningún gobierno, por lo tanto son privadas. Ahora bien, sus fines son públicos, son fines, digamos, humanitarios, fines sociales. De estas seguramente no suenan algunas, como UNICEF, que es de Naciones Unidas, que hablamos antes de ella, Cruz Roja, la WWF, Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras, Cáritas o Greenpeace. Cada una de ellas se dedica, digamos, está especializada en un ámbito concreto, en una tarea concreta, pues por ejemplo, UNICEF a la infancia, la Cruz Roja a la salud, la ADENA a los animales, los médicos a la salud también, Cáritas sobre todo se dedica a dar alimentos, Greenpeace en el medio ambiente, la defensa del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y forman grandes grupos de presión que llevan a cabo acciones directas. O sea, digamos que no se dedican a discutir en Parlamento, por ejemplo, sino que toman ellos mismos, van a las zonas concretas a actuar. Aquí tenemos a la Cruz Roja, que es una de las ONGs más antiguas del mundo, viene del siglo XIX, actuando en una zona de guerra. Tenemos a los ecologistas de Greenpeace enfrente de una central nuclear pidiendo su cierre. O tenemos a Amnistía Internacional, que es una ONG que lucha por los derechos humanos, manifestándose en Madrid por los derechos de las personas LGTBI. Así pues, entidades privadas con fines humanitarios que no dependen de ningún gobierno, por eso se llaman no gubernamentales, y que actúan directamente con fines humanitarios, como pueden ser la protección del medio ambiente, el salvar la pobreza, la de proveer de servicios médicos, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y terminamos con el Capitolio in Flames, ya que hemos empezado con el Capitolio así muy bonito. Esto ocurrió el día 6 de enero para que veáis que la gente también protesta contra los estados. Y ya hemos terminado. Espero que os haya gustado. He ido zumbado, pero es que es lo que hay. Para cualquier tipo de duda, pregunta, inquietud o comentario, podéis escribirme tanto al correo electrónico como, sobre todo, mejor al aula virtual, o por mis redes sociales Instagram y Twitch, que las tengo aquí abajo en la cajita de la descripción. Muchas gracias por haberos pasado y nos vemos en el próximo. Adiós.